Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro Durantia. Esta vez estamos con la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y estamos a mitad del documento 123. Habíamos hecho la introducción y los 3 primeros epígrafes y hoy empezamos en el epígrafe número 4, el 7º año, entre paréntesis, año primero después de Jesucristo. Recordemos que Jesús, según el libro Durantia y debido a las veleidades de los calendarios que hemos utilizado en la humanidad, esa diferencia entre el calendario juliano, el gregoriano y luego, bueno, pues una mala interpretación de las fechas, pues Jesús nació el 21 de agosto del año 7 a.C., con lo cual el 7º año es el primero después de Jesucristo en el calendario actual. Bueno, pues sin más preámbulo, después de este pequeño recordatorio, comenzamos esta lectura fluida porque en estos documentos previos de la vida de Jesús son muy descriptivos, pero no tienen demasiado contenido espiritual. Pues comenzamos la lectura directamente en la página 1361 del libro regular y dice así: 4. El 7º año, año 1 después de Jesucristo. Este fue en realidad un año lleno de acontecimientos en la vida de Jesús. A principios de enero hubo una gran tormenta de nieve en Galilea. Recordemos que ya nos han dicho los documentos Durantia que en aquella época Palestina era un sitio bastante diferente en climatología y en vegetación de lo que es ahora. Era, bueno, pues está descrito por el libro Durantia como un sitio bastante fértil, con, en fin, huertas, con mucha vegetación y no tenía que ver con la desertización que tiene en este momento. Dice, hubo una gran tormenta de nieve en Galilea. La nieve se acumuló más de medio metro, la más grande tormenta de nieve que Jesús viera durante toda su vida y una de las más grandes que ocurrieran en Nazaret en 100 años. Además, esta fue una tormenta, la máxima tormenta en los 100 años anteriores. Con lo cual, había, como dice, medio metro de nieve. La vida recreativa de los niños judíos en los tiempos de Jesús estaba bastante limitada. Con frecuencia los niños jugaban imitando las actividades serias que observaban en los adultos. Muchos jugaban a bodas y funerales, ceremonias que presenciaban con tanta frecuencia y que les resultaban tan espectaculares. Bailaban y cantaban, pero contaban con pocos juegos organizados como los que disfrutan los niños de generaciones más recientes. A Jesús, en compañía de un niño vecino y después de su hermano Santiago, les encantaba jugar en el rincón más alejado del taller de carpintería de la familia, donde se divertían con el aserrín y los trozos de madera. Le resultaba siempre difícil a Jesús comprender por qué ciertos tipos de juegos estaban mal y eran prohibidos el sábado. Esto ya es bastante indicativo de que un personaje que no tiene un implante de diseño en su mentalidad, pues como el del resto de los humanos, que son personajes de experimentación. Esto es un personaje de ayuda auto-otorgándose. El caso de Micael Nevadón como Jesús de Nazaret, sin las improntas kármicas, sin esas creencias arraigadas procedentes de vidas anteriores. Jesús no entendía el por qué se realizaban prohibiciones conforme a las tradiciones y a la religión. No entendía por qué los sábados estaban prohibidos los juegos. Toda esta cuestión que, bueno, pues se forma a partir de las reglas humanas condicionadas por un sistema de pensamiento plagado de limitaciones, sistema de pensamiento egoico, que Jesús pues no tenía tan acentuado. En realidad era un diseño de mentalidad diferente del que tenemos los personajes de experimentación, y ya se iba reflejando pues con sus 6-7 años.
Pero nunca dejó de conformarse a los deseos de sus padres. Pues bien, no está permitido jugar el sábado, pues en fin, lo dicen mis padres, pues así será. No lo entendía. También le pasa a muchos niños eso, sin que sean personajes de ayuda, porque tienen un cierto nivel de evolución. Tenía gran capacidad para los juegos y mucho sentido del humor que pocas veces podía expresar en el medio ambiente de su tiempo y generación. Otra característica diferencial. Pero hasta los 14 años, durante la mayor parte del tiempo, se mostró alegre y de buen humor, pese a no comprender ya crecientemente pues, muchas de las cosas de su cultura y de sus costumbres. María mantenía un palomar encima del establo junto a la casa y usaba las ganancias que provenían de la venta de las palomas como fondo especial de caridad, el cual Jesús administraba después de deducir el diezmo y entregárselo al empleado de la sinagoga. Bueno, esto del diezmo parece una cuestión pues bastante arcaica, pero en alguna canalización reciente, como por ejemplo en Conversaciones con Dios, se le vuelve a dar un sentido actualizado a la cuestión del diezmo, puesto con un planteamiento y unos propósitos mucho más modernos y justificados de los que han existido a lo largo de la historia. Pero el diezmo, el que sea un décimo de lo que se gana, tiene un trasfondo espiritual interesante. El único verdadero accidente que sufriera Jesús hasta ese momento fue una caída por las escaleras de piedra del jardín que conducían al dormitorio que tenía techo de lona. Sucedió en julio, durante una inesperada tormenta de arena con vientos del este. Los vientos cálidos que traían soplos de arena fina se producían generalmente durante la temporada de lluvias, particularmente en marzo y abril. Una tormenta de este tipo era totalmente inesperada en el mes de julio. Cuando se desencadenó la tormenta, Jesús estaba jugando en el techo de la casa, como era su costumbre, porque durante buena parte de la temporada seca este era su lugar preferido de juego. La arena lo encegueció mientras bajaba las escaleras, por eso se cayó. Después de este accidente, José construyó una balaustrada a ambos lados de la escalinata. Este accidente no habría podido ser prevenido de ninguna manera. No se podía culpar de negligencia a los seres intermedios, órdenes de seres extrafísicos que actúan en la jerarquía del plan de ayuda, de la estructura administrativa de ayuda para el planeta Tierra. No se podía culpar de negligencia a los seres intermedios, los guardianes temporales, teniendo en cuenta que un ser intermedio primario y uno secundario habían sido asignados para custodiar al niño. Esto ya se había dicho al principio de este documento o en el anterior. Tampoco se podía culpar al serafín guardián. Sencillamente no se podía haber evitado. Al menos en estos niveles séptimo y sexto, en los cuales se ubican los seres intermedios y el serafín guardián, no era algo que podía haberse previsto fácilmente. Que por qué estaban custodiando a Jesús unos seres intermedios aparte del ángel guardián. Bueno, pues eso ya habíamos visto que, en fin, era una misión de auto-otorgamiento, era un acontecimiento muy importante a nivel de todo el universo local. Entonces, pues bien, desde el ámbito extrafísico se miraba porque no hubiese accidentes que pudiesen entorpecer o directamente impedir la misión. Pero este ligero accidente que ocurrió mientras José estaba en Endor ocasionó tal ansiedad en la mente de María que ella trató, sin mucho tino, de mantener a Jesús a su lado por varios meses. Bueno, en fin, María se puso muy nerviosa y, debido también a las circunstancias de haber recibido el mensaje de Gabriel y haber traducido ella que Jesús tendría un importante papel político-militar en
pueblo judío y tal, pues, reaccionó de esa manera. Los accidentes materiales, acontecimientos comunes de naturaleza física, no son sucesos en los cuales las personalidades celestiales interfieran arbitrariamente. Es decir, hay un principio, que es el de no interferencia. Sí tenemos algún ejemplo en la vida de Jesús del libro de Urantia en el que por parte de personalidades extrafísicas se realizan ciertas intervenciones, pero el principio general es no intervención. Por eso dice, los accidentes materiales, acontecimientos comunes de naturaleza física, pues pueden ocurrir a todos, no son sucesos en los cuales las personalidades celestiales interfieren arbitrariamente. Bajo condiciones ordinarias, en lo que sería la vida de cualquier persona, solo los seres intermedios pueden intervenir en las condiciones materiales para salvaguardar a las personas de los hombres y las mujeres del destino. Y aun en situaciones especiales, estos seres pueden actuar así solo obedeciendo a los mandatos específicos de sus superiores. La intervención es excepcional. La intervención desde fuera del escenario, dentro del escenario, es muy excepcional. La regla general es la no intervención. Y este fue tan solo uno de una serie de contratiempos menores que posteriormente sufriera este joven aventuroso e inquisitivo, audaz, cuestionador, ya signos de una conciencia elevada, audacia, cuestionamiento. Si imaginas la niñez y la juventud comunes de un niño sano e impulsivo, tendrás una idea bastante clara de la carrera juvenil de Jesús y podrás imaginar cuánta ansiedad les ocasionaba a sus padres, especialmente a su madre. Bueno, pues, en fin, Jesús era un niño vivo, con iniciativa, que se cuestionaba todo, que todo le interesaba, llegar además hasta las últimas preguntas sobre el por qué y el para qué y el cómo de muchas de las cosas. Bueno, esos son unos padres de aquella época podían no estar acostumbrados a un niño como Jesús. El cuarto hijo de la familia de Nazaret, José, nació el miércoles 16 de marzo del año 1 después de Jesucristo. Y entonces, por seguir pues un poco con el recuento, tenemos a Jesús, tenemos a Santiago, tenemos creo que a Miriam, ahora mismo no recuerdo bien, y tenemos a José. ¿Es Miriam o es Ruth? La tercera hermana, la hermanita. Bueno, ya veremos quién es. Aquí acaba el epígrafe 4 y comienza el 5. Los días escolares en Nazaret. Jesús ya tenía 7 años, edad en que los niños judíos supuestamente comenzaban su educación formal en las escuelas de la sinagoga, educación en la religión hebrea. Por consiguiente, en agosto de ese año comenzó en Nazaret su vida escolar. Agosto cumplía los 7 años, 21 de agosto, pues ahí, en fin, aquellas normas, aquellas reglas de convivencia religiosa y social judías eran reglas estrictas. 7 años, pues comienza la educación en la sinagoga, por eso aquel agosto. Por consiguiente, es en agosto de ese año cuando comienza en Nazaret su vida escolar llena de acontecimientos. Este niño ya leía, escribía y hablaba 2 idiomas, el arameo y el griego. 7 años. Con 5 años se empieza a ocupar José, el padre, según las costumbres, y le empieza a enseñar todas estas cuestiones. Tenían un libro de los escritos tradicionales judíos traducido al griego, y decía el libro Urantia, y José se pone con Jesús a las lecturas y a enseñarle, y Jesús ya con 7 años hablaba los 2 idiomas, el arameo y el griego. Otro signo de alta consciencia.
En fin, una inteligencia profunda, preclara, una capacidad. Ahora le tocaba aprender a leer, escribir y hablar el hebreo. El arameo era el idioma vulgar de aquella época, el hebreo el culto, y Jesús además dominaba el griego. Y estaba lleno de entusiasmo por comenzar su nueva vida escolar que estaba por llegar. Durante 3 años, hasta los 10 años, asistió a la escuela elemental de la sinagoga de Nazaret. Durante estos 3 años estudió los rudimentos del libro de la ley, tal como se le conoce en la lengua hebrea. Durante los siguientes 3 años, de 10 a 13, estudió en la escuela avanzada y memorizó, mediante el método de repetición en voz alta, cosa que siguen haciendo ahora mismo los judíos ortodoxos, las enseñanzas más profundas de la ley sagrada. Lo memorizaban. Se graduó en esta escuela de la sinagoga a los 13 años y los dirigentes de la sinagoga lo entregaron a sus padres como un educado hijo de los mandamientos. Es decir, Jesús tuvo una educación clásica en la doctrina, las costumbres, allí en la sinagoga de la religión hebrea y cumplimentó todos esos estudios. De ahí en adelante, un ciudadano responsable de la comunidad de Israel, con derecho de asistir a la Pascua en Jerusalén. Por consiguiente, ese año concurrió a su primera Pascua en compañía de su padre y de su madre, la primera gran aventura de Jesús niño, ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Más adelante lo va a relatar el libro durante a los 13 años. En Nazaret los estudiantes se sentaban en el piso, formando un semicírculo, mientras que su maestro, el chazán, empleado de la sinagoga, se sentaba frente a ellos. Comenzaban con el libro Levítico y seguían con el estudio de los demás libros de la ley, el de los profetas y el de los salmos, de gran belleza poética y profundidad espiritual. La sinagoga de Nazaret poseía un ejemplar completo de las escrituras en hebreo. Hasta los 12 años se estudiaban solamente las escrituras. En los meses de verano las horas escolares se reducían considerablemente. Aún así, eso de varios meses de vacaciones no lo tenían. Jesús se volvió muy pronto experto en hebreo y cuando joven, si ningún visitante prominente se encontraba a la sazón en Nazaret, frecuentemente se le pedía a él que leyera las escrituras en hebreo a los creyentes reunidos en la sinagoga para los servicios regulares del sábado. Estudiante aventajado. Por supuesto, las escuelas de la sinagoga no tenían libros de texto. El chazán enseñaba diciendo algo que los estudiantes repetían en coro. Cuando tenían acceso a los libros escritos de la ley, los estudiantes aprendían su lección leyendo en voz alta y por medio de la repetición constante. Algo que, insisto, todavía es regla en los estudiosos ortodoxos. Además de la educación escolar formal, Jesús comenzó a hacer contacto con la naturaleza humana proveniente de todos los rincones del mundo. Esto fue muy interesante e importante de cara a su misión, el conocer gente de todas las culturas. Porque por el taller de reparaciones de su padre, que estaba cerca de las rutas de paso, pasaban viajeros provenientes de muchas tierras distintas. Más tarde, cuando creció, conversaba libremente con los integrantes de las caravanas, que se detenían cerca de la fuente para descansar y comer. Puesto que hablaba muy bien el griego, no tenía grandes problemas de comunicación con la mayoría de los viajeros y conductores de las caravanas. El griego debía ser un lenguaje en aquella época, pues un poco, pues un lenguaje internacional, debido, lógicamente, a la difusión de la cultura helena. Más tarde, cuando creció, conversaba libremente con los integrantes de las caravanas que se detenían cerca, esto lo hemos dicho. Nazaret era una estación de caravanas y una encrucijada de viajeros. De hecho, es que ya vimos cómo
el mismo Micael, en lo que intervino en la elección de las circunstancias del autootorgamiento, después de haber elegido Urantia, se eligió Palestina porque era un sitio encrucijada de rutas de paso de todos los rincones del mundo. La mayoría de la población era gentil. Al mismo tiempo se le conocía como un centro de interpretación liberal de la ley tradicional judía, tanto que en Jerusalén despreciaban las enseñanzas religiosas en general en Galilea y particularmente en Nazaret, porque se le consideraba como un centro de interpretación liberal de la ley tradicional judía, no estricto u ortodoxo. En Galilea los judíos se mezclaban más libremente con los gentiles que en Judea, como consecuencia de ello o como causa de ello. De entre todas las ciudades de Galilea, los judíos de Nazaret eran los más liberales en su interpretación de las restricciones sociales, las cuales eran basadas en el temor de la contaminación como resultado del contacto con los gentiles. Los judíos ortodoxos no se querían mezclar por temor a contaminarse de costumbres que les pudiesen desviar de la regla. Sin embargo, pues en Nazaret, esto sin duda hay que especular que estaba también bastante presente este carácter liberal de Galilea y de Nazaret a la hora de elegir las circunstancias de la misión. No olvidemos que luego vendrá Jesús en un curso de milagros a decirnos que una de las características de un maestro de Dios es la mentalidad abierta. Pues bien, él pudo cultivar más allá de su propia mentalidad interna y profunda, una mentalidad abierta gracias a esa educación más laxa en Galilea y en Nazaret de lo que era en Jerusalén. Alguien pudo preguntar, ¿y por qué no nació Jesús en Jerusalén? Pues bien, no hay puntada sin hilo en la planificación espiritual, todo tiene su porqué. Y esta situación originó un dicho común en Jerusalén. En Jerusalén menospreciaban la enseñanza que se realizaba en Galilea y concretamente en Nazaret de la religión judía. Esta situación originó un dicho común en Jerusalén. ¿Qué puede salir de bueno de Nazaret? Imaginaos el nivel de rigor y de exigencia estricta de los ortodoxos, los ultraortodoxos. Aún los hay. Jesús recibió su educación moral y cultura espiritual principalmente en su propio hogar. La mayor parte de su educación intelectual y teológica provino del chazán, del empleado de la sinagoga que se encargaba de enseñar a los niños. Pero su verdadera educación, esa dote de mente y corazón que permite afrontar los difíciles problemas de la vida. Fijaos cómo describe el libro de Urantia, la verdadera educación, más allá de la educación escolar. Esto es resaltable. Esa dote de mente y corazón, después Jesús vendrá en un curso de amor a hablarnos de la plenitud de mente y corazón. Y lo estamos viendo ya descrito en el libro de Urantia. Pero su verdadera educación, repetimos, esa dote de mente y corazón que permite afrontar los difíciles problemas de la vida, no solo de mente, sino de mente y corazón, la obtuvo mezclándose con sus semejantes. Esta asociación estrecha con sus semejantes, jóvenes y viejos, a Jesús le gustaba relacionarse, era una persona muy curiosa, muy inquisitiva, le gustaban las conversaciones, se interesaba por todo, hablaba. Esta asociación estrecha con sus semejantes, jóvenes y viejos, judíos y gentiles, tenía problema de temor a la contaminación de costumbres gentiles. Nazaret era un sitio liberal. Le ofreció la oportunidad de conocer a la raza humana, muy importante para su labor posterior, el conocer cómo era el ser humano, no solo el judío. En esa encrucijada de caminos, de rutas comerciales de todo el mundo, tuvo esa gran oportunidad.
Jesús estaba altamente educado en el sentido de que comprendía completamente a los hombres y los amaba con devoción. Para poder amar hay que entender. Jesús tuvo desde muy pequeño, desde esos años en los que se acercaba al taller de carpintería y empezaba a entrar en contacto con los conductores de las caravanas, los comerciantes. Ya desde ahí empezó a conocer muy diversas culturas. Para amar hay que entender. A lo largo de sus años en la sinagoga fue un estudiante brillante, con una gran ventaja, puesto que hablaba 3 idiomas. El Chazán de Nazaret, en ocasión de la graduación de Jesús, comentó a José que temía que él mismo había aprendido más con las preguntas penetrantes de Jesús de lo que le había podido enseñar al muchacho. Una frase muy descriptiva de lo que significaba la personalidad de Jesús ya de pequeño en aquella época. Fijaos qué comentario de su profesor. Hace unas preguntas que casi aprendo yo más de lo que le puedo enseñar a él. A lo largo de su curso de estudio, Jesús aprendió mucho y derivó gran inspiración de los sermones regulares del sábado en la sinagoga. Atendía, comprendía, se inspiró mucho con esos sermones. Se acostumbraba a solicitar a los visitantes distinguidos que pasaban por Nazaret los sábados que hablaran en la congregación. Durante su juventud, Jesús escuchó los puntos de vista de muchos de los grandes pensadores del entero mundo judío, algunos de los cuales no se podían considerar judíos ortodoxos, puesto que la sinagoga de Nazaret era un centro avanzado y liberal del pensamiento y la cultura hebreos. No todos los ortodoxos querían ir a Nazaret. ¿Qué puede salir de bueno de Nazaret?, decían en Jerusalén. Al ingresar a la escuela a los 7 años, en ese tiempo los judíos acababan de inaugurar una ley de educación obligatoria, era habitual que los estudiantes seleccionaran su texto de aniversario, una especie de regla de oro que los guiaría a lo largo de sus estudios y sobre el cual frecuentemente se explayaban al tiempo de su graduación, cuando cumplían 13 años. El texto que seleccionó Jesús era del profeta Isaías. 2 puntos, abre comillas. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos espirituales, apertura de la cárcel. Ya se reflejaba en esa elección del texto que eligió Jesús, que guiaría sus años de estudio de adolescente, ya se reflejaba ahí un poco cuál era su forma de pensar, lógicamente ya influida por su misión, que iba rescatando inconscientemente de su interior. Nazaret era uno de los 24 centros de sacerdotes de la nación hebrea. 24 centros de sacerdotes, Nazaret uno de ellos. Pero los sacerdotes galileos eran más liberales en su interpretación de las leyes tradicionales que los escribas y rabinos judeos de Judea. Todos eran judíos, unos eran judeos, otros eran galileos, otros eran samaritanos. En Nazaret eran también más liberales en cuanto a la observación del sábado. Era por consiguiente costumbre que José llevara a Jesús a caminar en las tardes del sábado, siendo una de sus caminatas favoritas el subir a la colina cerca de su casa, desde la cual podían contemplar la vista panorámica de toda Galilea. Al noroeste, en días despejados, veían el largo perfil del Monte Carmelo deslizarse hacia el mar, y muchas veces Jesús escuchó a su padre relatar la historia de Elías, uno de los primeros de la larga línea de profetas hebreos, importantísimo, quien criticó a Acab y puso al descubierto a los sacerdotes de Baal. Al norte se levantaba el monte Hermón, con su pico nevado en majestuoso esplendor que monopolizaba el horizonte, mostrando casi 1000 metros de las resplandecientes laderas cubiertas de nieve perpetua. Hacia el lejano oeste
este. Podían discernir el valle del Jordán y más allá las rocosas colinas de Moab. Hacia el sur y el este, cuando el sol brillaba sobre sus muros de mármol, podían ver las ciudades grecorromanas de Decápolis, con sus anfiteatros y ostentosos templos, y cuando permanecían mirando la caída del sol, hacia el oeste podían distinguir los barcos de vela en el Mediterráneo distante. La colina esa de cerca de la casa pues tenía muy buenas vistas en 360 grados. Desde 4 direcciones Jesús podía observar las caravanas que se encaminaban hacia Nazaret y desde Nazaret, y al sur veía la amplia y fértil llanura de Esdraelón, que se extendía hacia el monte Gilboa y Samaria. Cuando no trepaban a las alturas para embelesarse ante los distantes panoramas, caminaban por el campo y estudiaban la naturaleza en sus distintas manifestaciones según las estaciones. Las primeras enseñanzas recibidas por Jesús fuera del hogar tenían que ver con un contacto reverente y comprensivo con la naturaleza. Pues bien, esa atracción por la naturaleza muestra otro rasgo de un nivel de conciencia elevado. Antes de cumplir los 8 años, era conocido por todas las madres y las mujeres jóvenes de Nazaret que lo encontraban y le hablaban junto al manantial próximo a su casa, que era uno de los centros sociales y de chismorreo de la ciudad, donde se iba a recoger el agua entera. En este año Jesús aprendió a ordeñar la vaca de la familia y a cuidar de los demás animales. También aprendió en este año y al siguiente a hacer queso y a usar el telar. A los 10 años era un experto tejedor. Aproximadamente en esta época Jesús y el muchacho vecino llamado Jacob se hicieron amigos de un ceramista que tenía un taller cerca del manantial. Al observar los hábiles dedos de Natán, el ceramista, que formaban la arcilla en la rueda, muchas veces ambos se prometieron especializarse en cerámica cuando crecieran. Natán quería mucho a los muchachos y a menudo les daba arcilla para que jugaran, tratando de estimular su imaginación creadora al sugerirles esfuerzos competitivos de modelación de varios objetos y animales. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 5, los días escolares en Nazaret, y comenzamos el sexto y último de este documento 123. Sexto, su octavo año, año 2 después de Jesucristo. Este fue un año interesante en la escuela. Aunque Jesús no era un estudiante fuera de lo común, buen estudiante, no fuera de lo común, era un alumno diligente, y pertenecía al tercio más avanzado de su clase. Hacía sus tareas tan bien que se le permitía una semana de vacaciones por mes. Generalmente pasaba esa semana con su tío el pescador en las orillas del mar de Galilea, cerca de Magdala, o en la granja de su otro tío, hermano de su madre, 8 kilómetros al sur de Nazaret. Aunque su madre temía mucho por la salud y la seguridad del muchacho, poco a poco se reconcilió con estas ausencias del hogar. Los tíos y las tías de Jesús le querían mucho y se formó cierta alegre actitud competitiva entre ellos para conseguir el privilegio de su compañía durante estas visitas mensuales durante el curso de este año y de los años inmediatamente subsiguientes. Su primera semana de estadía en la granja de su tío, desde la infancia, ocurrió en enero de este año. La primera semana de su experiencia como pescador en el mar de Galilea ocurrió en el mes de mayo. Ya desde los 8 años, pues Jesús se le había enseñado por su tío, el pescador, a pescar. Esto, en fin, por lo que viene a continuación en su vida, que todos conocemos. Alrededor de esta época, Jesús conoció a un maestro de matemáticas proveniente de Damasco, y al aprender algunas técnicas nuevas relativas a los números, se dedicó mucho tiempo a las matemáticas durante varios años, desarrollando un agudo entendimiento de los números, las distancias y las proporciones. Jesús disfrutaba mucho de la compañía de su hermano Santiago y hacia fines de este año había empezado a enseñarle el alfabeto, Jesús a Santiago. En este año Jesús hizo arreglos para intercambiar productos lecheros por clases de arpa.
tenía una predilección especial por todo lo que fuera musical. Más adelante promovió el interés en la música vocal entre sus compañeros jóvenes. A los 11 años de edad ya era un arpista habilidoso y mucho disfrutaba tocando sus extraordinarias interpretaciones e interesantes improvisaciones para esparcimiento de su familia y amigos. Pues, en fin, se metía en muchas cosas, todo le interesaba, todo se le daba bien. Aunque Jesús continuaba haciendo envidiables progresos en la escuela, no todo estaba tranquilo para los padres ni para los maestros, debido a ese carácter inquisitorial, cuestionador. Persistía en hacer muchas preguntas embarazosas tanto en el campo de la ciencia como en el de la religión, particularmente en relación con la geografía y la astronomía. Tenía particular interés en averiguar por qué había una temporada seca y una temporada de lluvias en Palestina. Repetidamente buscó la explicación de la gran diferencia entre la temperatura de Nazaret y la del Valle del Jordán. Simplemente no paraba nunca de hacer estas preguntas inteligentes pero complicadas. Estaban un poquito, en fin, pues eso, no para hacer preguntas que no sabemos responder. Su tercer hermano, Simón, que es cuarto en el orden, o quinto, cuarto. Tercer hermano, cuarto, tercer hermano varón, cuarto hermano en total. Simón nació por la tarde del viernes 14 de abril de este año, el 2 después de Jesucristo. En febrero, Nacor, uno de los maestros de la Academia Rabínica de Jerusalén, vino a Nazaret para observar a Jesús. Uno de los maestros de la Academia Rabínica de Jerusalén va a Nazaret porque le dicen: tenemos aquí un chico que promete. Habiendo cumplido una misión similar en la casa de Zacarías cerca de Jerusalén. Iba pues a ver a los chicos que le decían que tenían más posibilidades. Vino a Nazaret por consejo del padre de Juan, del mismo Zacarías. Aunque al principio le escandalizó un tanto la franqueza de Jesús y su manera poco convencional de relacionarse con cosas religiosas, atribuyó estas características a la lejanía de Galilea de los centros de enseñanza y cultura hebreas. Qué bueno puede salir de Nazaret, esos liberales de la interpretación. Y aconsejó a José y a María que le permitieran llevarse a Jesús con él a Jerusalén, donde contaría con las ventajas de la educación y de la enseñanza en el centro de la cultura judía. Este niño promete, pero tiene que recibir una educación más ortodoxa. María estaba casi decidida a dar el permiso. Estaba convencida de que su hijo mayor llegaría a ser el Mesías, el libertador de los judíos. José dudaba. Estaba igualmente persuadido de que Jesús crecería a ser un hombre de destino, pero tenía muchas incertidumbres en cuanto a cuál sería ese destino. Nunca dudó, sin embargo, de que su hijo cumpliría una gran misión en la tierra. Cuanto más pensaba en el consejo de Nacor, más dudaba de la sabiduría en la propuesta estadía en Jerusalén. No lo tenía nada claro. José era una persona de calado. Ahí era menos emocional, menos visceral que María. Debido a esta diferencia de opiniones entre José y María, Nacor solicitó permiso para plantearle el asunto directamente a Jesús. Jesús escuchó con atención. Habló con José, con María, con un vecino, con Jacobo el albañil, cuyo hijo era su compañero favorito. Y 2 días más tarde les dijo que, puesto que había tal diferencia de opinión entre sus padres y consejeros, y puesto que no se sentía competente para asumir la responsabilidad de tal decisión, porque no tenía ideas definidas a favor de una u otra alternativa, en vista de la situación entera, finalmente había decidido ir a hablar con mi Padre que está en el cielo, algo que decía
muy frecuentemente Jesús, después de rezar lo formulario, decía, bueno, y ahora voy a estar en comunión con mi Padre que está en el cielo. Y eso le sacaba un poco de quicio a María e inquietaba a José. Y aunque no estaba perfectamente seguro de la respuesta, pensaba que sería mejor que se quedara en su casa con mi padre y mi madre, agregando 2 puntos, abre paréntesis. Ellos que tanto me aman harán más por mí y me guiarán mejor que un grupo de extraños que tan solo ven mi cuerpo y observan mi mente, pero que difícilmente me conocen verdaderamente. Esto ya con 8 años, dijo Jesús, no me voy a Jerusalén, me quedo con mis padres por estas razones. Todos se maravillaron y Nacor se regresó a Jerusalén. Pasaron muchos años antes de que se considerara nuevamente la posibilidad de que Jesús se fuese de su hogar. Pues bien, aquí acaba este epígrafe número 6 del documento 123 y con él el propio documento 123, con lo cual, para la siguiente sesión, pues empezaremos con el documento 124, la niñez posterior de Jesús. Y, sin más preámbulo, aquí lo vamos a dejar. Prospector.